A reading from the book of Leviticus. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Be holy, serán I, the santos, Lord your God, porque yo, am el holy. Señor su Dios, soy santo. You shall not steal. No You robarán, shall not lie or no speak falsely mentirán, to no one another. engañarán a su You prójimo, shall not swear no falsely, jurarán en falso por mi thus nombre. profaning the name of your Sería God. profanar el nombre de tu I am Dios. the Lord. Yo soy el Señor. You shall not defraud. No oprimirás ni You shall explotarás a not tu withhold prójimo. overnight No the wages retendrás of your hasta el daily día labor. siguiente el jornal de You tu shall not obrero. curse the deaf, No maldecirás nor al put a stumbling sordo, block in y al front of the ciego blind, no le pondrás but you shall tropiezos. fear your God. Temerás a tu Dios. I am the Lord. Yo soy el Señor. You shall not act No serás dishonestly in injusto en la giving your judgment, sentencia, ni por neither favorecer al partiality to the pobre, weak ni por in el deference to respeto the al mighty, poderoso. but judge your fellow man Juzgarás con truly. justicia a tu prójimo. You shall not go No about spreading andarás slander among your calumniando a los kin, tuyos, ni darás nor shall you stand testimonio by contra la idly vida de tu when your neighbor's prójimo. life is at stake. Yo soy el I Señor. am the Lord. You shall not bear hatred for your No brother, odiarás de corazón a tu hermano. though you may have to reprove him. Reprenderás a tu Do not pariente, incur sin para because que of no him. cargues tú con su pecado. Take no revenge and No te cherish not a vengarás, grudge ni against your guardarás fellow rencor countrymen. a tus parientes, You shall love your neighbor sino as que yourself. amarás a tu prójimo como a ti I mismo. am the Lord. Yo soy el The Señor. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Your words, Lord, are spirit Tus and life. palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The law of the Lord is La ley pure, del Señor es refreshing perfecta the y es soul. descanso del The alma. decree of the Lord El is precepto del trustworthy, Señor es fiel giving wisdom to e the simple. instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The precepts of the Lord Los are right, mandatos del Señor son rejoicing the heart. rectos y alegran el The command corazón. of the La Lord is norma del clear, Señor es enlightening the límpida eye. y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The fear of the Lord La is voluntad pure, del Señor es enduring pura y forever. The eternamente estable. ordinances of the Los Lord are mandamientos del true, Señor son altogether verdaderos just. y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Let the words of my mouth Que te and the meditations of my alegren heart find las favor palabras de before mi you, O boca, que Lord, llegue a tu my rock presencia and el my meditar redeemer. de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo "When Jesús the a Son sus of Man discípulos: comes in his cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, angels with y him, todos los ángeles he will con sit él, upon his se glorious throne, sentará en el trono and de all su the gloria, nations will y be serán assembled before reunidas him. ante él todas las And he will naciones. separate Él them one separará from another, a unos de otros, as a shepherd como un separates the pastor sheep from the separa las goats. ovejas de las cabras, He will place the y sheep on pondrá his las right ovejas a su and the derecha goats y on las his left. cabras a su izquierda. Then the king will say to Entonces those dirá on el his rey a right, los de su derecha: "Come, you vengan who are blessed ustedes, by my Father, benditos de mi Padre, inherit the kingdom hereden el prepared for reino you preparado para from the ustedes foundation of the desde world. la creación del mundo. For I was hungry, Porque and you tuve gave me hambre y food. me dieron de I comer, was thirsty, tuve and you gave sed me y me drink. dieron de A beber, stranger, fui and you welcomed forastero y me me. hospedaron, Naked, and you estuve clothed me. desnudo y me vistieron, Ill, and you enfermo cared for y me. me In visitaron, prison, en la and you cárcel visited me." y vinieron a verme. Then the righteous will Entonces los answer him justos le and say, contestarán: Señor, "Lord,
¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro, que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro, que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Verbum Domini. Las lecturas nos presentan con un examen de conciencia en esta primera semana de Cuaresma. Hay algunos días en que cuando leemos el Evangelio, y hay días en que es fácil besar las palabras del Evangelio después de la proclamación del Evangelio, cuando el sacerdote o el diácono lo hacen. Este es uno de esos días en que es un evangelio bastante pesado de contemplar, es un examen de conciencia para todos nosotros. Y tampoco se trata de cosas pequeñas, sino pueden hacer la diferencia entre el cielo y el infierno, la vida eterna con Dios, con la Trinidad, con Él para siempre, o la separación eterna de Dios en el infierno con el diablo y sus ángeles caídos. Mateo 25 delinea la segunda venida de Cristo y el juicio y la gloria. Y gracias a Dios, el Señor Jesús nos da un mapa preciso para poder reconocerlo. Y no solamente reconocerlo, sino responderle. La decisión es nuestra. La Cuaresma es ese tiempo sagrado durante el año cuando cada uno de nosotros busca la faz de Cristo para reconocer la faz de Cristo y ser más capaces de recibir su voz y responder a su voz generosamente. La oración, el ayuno y la limosna son nuestra campaña cristiana. Esa fue la oración colecta para el miércoles de ceniza la semana pasada, nuestra campaña cristiana. Estas son las tres necesidades esenciales de la vida cristiana. En cierto sentido se puede decir que es una necesidad esencial y las otras están conectadas, la oración, el ayuno y la limosna. Estas nos mantienen unidos a nuestro Señor Jesús y unos a otros. El día de ayer, el primer domingo de Cuaresma, escuchamos el relato del Señor Jesús de que Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ayunó durante 40 días y 40 noches y después tenía hambre. El Dios hombre tenía hambre.
El catecismo dice sobre las tentaciones de Jesús que incurrió en el desierto, en el párrafo 539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. ¿Y cuál era esta? Escuchar la voz de Dios y obedecer. La obediencia. La caída principal al comienzo, la caída de nuestros primeros padres. No escuchar la voz de Dios y hacer lo que ellos querían hacer. Jesús cumple esa vocación perfectamente, la obediencia. El catecismo dice, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto, aquellos que querían seguir su propio camino, aquellos que querían regresar a lo que habían conocido, incluso después de haber sido liberados de la esclavitud. Liberados, habían sido liberados, estaban en camino a la tierra prometida, querían regresar a la esclavitud, no querían seguir al Señor. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto, Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Y el 540 dice, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, nuevamente a través de la obediencia, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Esto es muy importante. Ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Jesucristo entra a la realidad de la tentación por beneficio nuestro, no solo beneficio de Él, sino beneficio nuestro. Se une a su pueblo de manera perfecta. El Señor Jesús es el nuevo Adán, o sea, Él es completamente obediente a su Padre. Él se enfrenta al tentador directamente, haciendo batalla no solamente para beneficio de Él, sino para beneficio nuestro. Como Dios hombre se identifica plenamente con su pueblo. Y cada tentación que podemos enfrentar, es importante recordar esto, que Jesús ya luchó la batalla por nosotros. La victoria ya ha sido ganada por Él. Él es el que sale victorioso al final. La victoria debe ser ganada en nosotros de forma subjetiva. De manera objetiva, la victoria ya ha sido ganada. Cristo ya ganó la batalla, pero de manera personal, subjetivamente, la batalla debe ser ganada en ustedes y en mí. Este es el objetivo de Cuaresma, ingresar en la victoria de Cristo. No tenemos que esperar hasta Pascua para celebrar la victoria. Podemos celebrarla todos los días como cristianos.
La victoria es We have nuestra, to enter into that que tenemos que victory ingresar a and esa allow Christ's victoria y victory permitir la to be victoria part de of our Cristo ser lives. parte de nuestras vidas. There is no one that hungered or thirsted No hay more nadie than que haya Christ tenido más himself. hambre o sed que Cristo mismo. The Lord Jesus is El present Señor in those Jesús who está hunger and presente en thirst. aquellos que tienen I hambre y was sed, hungry and you pues yo gave me tuve food. hambre y me diste de comer, I was thirsty tuve and you sed gave y me me to drink. diste de beber. Christ is veiled in mystery for Cristo those who hunger and está thirst, cubierto por el velo del misterio those who are abandoned, para who are aquellos que forgotten tienen about in so many hambre y sed, ways, aquellos que han sido those who abandonados de are tantas maneras, imprisoned. aquellos que están en prisión, For those of you who are para aquellos de imprisoned right ustedes que now, están en prisión en who este are watching momento, this que broadcast están or mirando listening esta transmisión, que to this están escuchando broadcast, esta you have transmisión, not been forgotten about. ustedes no han sido olvidados. You are thought about. You are prayed for. And know that Alguien the piensa friars and en those at ustedes, alguien reza por ustedes WTN y think sepan about que nosotros los you frailes aquí often. en EWTN And I pensamos think muy a that's the menudo en fear ustedes. of many Creo que people. ese es el temor de muchas Brother Bishop personas. Nuestro Stephen Rika obispo gave a Steven retreat Raika to our ofreció employees un retiro a on nuestros Friday, empleados el día viernes and he talked about the reality y él habló acerca de la realidad like to be de forgotten about. cómo ha de How ser many cuando uno people es olvidado. fear that they're Muchas forgotten, personas temen que han sido that nobody olvidadas, remembers them, que nadie les especially when they're recuerda, sick, en especial cuando están especially when they're enfermos, en abandoned? especial cuando están And I would say abandonados. imprisoned, Y yo so the diría, gospel en passage prisión. come alive. Este es el You are pasaje not del forgotten Evangelio about. que cobra vida. No han Most of sido all, Christ olvidados. remembers you. Más que nada, Cristo Christ los is recuerda thinking of y you Cristo at this piensa en very ustedes. moment. En este You are mismo sustained by him. momento, Él los está sosteniendo. Christ's presence is La presencia de analogous Cristo to es his análoga Eucharistic a presence. su presencia eucarística. We don't perceive the presence of No Christ percibimos la presencia by de our Cristo senses a través de nuestros in the Holy sentidos Eucharist. en la It Sagrada is by Eucaristía, our o sight, sea, a través de la our vista touch, our o el taste. tacto o These senses el deceive sabor. us. Estos He remains sentidos nos hidden. engañan. Él permanece Faith oculto, pero perceives and la invites us fe to recognize percibe y the nos presence of invita a Christ, reconocer la presencia de Cristo, most of all in the Holy Eucharist, principalmente en la Sagrada Eucaristía, but also the many different pero presences of también Christ las muchas in the world. diferentes presencias de We need Cristo en el faith in mundo. order to Necesitamos la recognize fe para Christ poder hidden, reconocer a Cristo especially as oculto, Mother Teresa would en say, especial como la Madre it is like Teresa diría chasing the skies en of the su poor. apariencia de los Saint pobres. Teresa of Calcutta Santa Teresa de Calcuta was so convinced of this relationship estaba tan between convencida de the real esta presence of Jesus relación in the Holy entre la Eucharist presencia and real the de presence of Jesús en la Christ in Sagrada the poor Eucaristía y la presencia de that Cristo en los pobres, she and her sisters que would ella spend y sus hermanas solían 1 to pasar 2 hours de or 1 a 2 more horas in o más adoration before en the Blessed adoración Sacrament ante el each day, Santísimo Sacramento cada sometimes in día, the morning, most a of them in the veces en la morning, mañana, from what I hear. principalmente en la mañana, según he oído. And she would say that if the Y ella sisters solía cannot decir que perceive si with las great hermanas no faith pueden percibir the real presence of Jesus con in the fe Holy la presencia Eucharist, real de Jesús en la then Sagrada how will they Eucaristía, perceive the entonces presence of ¿cómo Christ hidden habrían in de the poorest percibir la people? presencia de Jesucristo oculta en los más pobres entre Very los beautiful, pobres? simple principle. Es un That principio muy principle sencillo y can hermoso. apply to Ese us in principio our puede lives. aplicarse a If nosotros we en can't nuestras perceive vidas. Si Christ no somos capaces de percibir a Cristo presence in the con fe, Eucharist, su presencia en la how are we Eucaristía, going to perceive entonces, the ¿cómo many vamos a presences percibir of las muchas Christ diferentes in our world, presencias de Jesucristo en el in which he mundo hoy en remains día, hidden under a donde Él veil? permanece oculto bajo un velo? And spending time with our Eucharistic Y Lord helps us el and pasar conditions tiempo us con nuestro Señor to the things Eucarístico in nos life which ayuda are y nos invisible, condiciona a las cosas en la vida que son imperceptible invisibles, to human eye. imperceptibles al ojo humano.
Y esta es una de las metas de Cuaresma, estar más conscientes de la presencia del Señor, su presencia en la Sagrada Eucaristía, su presencia en nuestras almas y su presencia en las almas de otros. Nuestra oración, ayuno y limosna no deben enfocarse tanto en nosotros mismos, sino por encima de todo enfocadas en Dios. Tanto del tiempo en que nos enfocamos en Cuaresma es en nosotros mismos. Por seguro, necesitamos cambiar, pero más que nada necesitamos enfocar nuestra atención principalmente en Dios. Así es como cambiamos. No podemos cambiar por cuenta propia. Cambiamos al mirar hacia Dios, al acudir al Señor. Nuestro ayuno en esta Cuaresma puede sintonizarnos más en cuerpo y alma con aquellos que realmente sufren hambre. El ayuno no se trata solamente de privarnos de alimento. Puede haber otras cosas legítimas de las que elijamos privarnos para unirnos más estrechamente a Cristo en su pasión. Este año ha sido interesante ver a muchas personas, no solo cristianos, han aprendido ciertas prácticas cristianas de Cuaresma, queriendo privarse de cosas buenas, legítimas. Y muy a la cabeza de la lista están las redes sociales. Es muy interesante. Aquellos, incluso que no son cristianos practicantes, reconocen que hay algo en esto que es muy adictivo, que nos atrapa. En caso que no sepan, es algo que fue diseñado para ser adictivo y hace cumple su misión. En muchas formas, estamos adictos a las redes sociales, la televisión, las pantallas, y quizás hay otras cosas que consuman su tiempo, que pueden ser cosas individuales para cada uno. Piensen en sus propias vidas, cuáles son esas cosas en mi vida, en la vida de ustedes, que consumen mi vida, que me alejan de la oración, que me alejan de mi familia, de la presencia con otras personas. Como católicos, el ayuno siempre ha estado vinculado a la Sagrada Eucaristía. Que sea claro, el ayuno por sí solo puede ser banal, sin significado. El ayuno siempre está vinculado a la Sagrada Eucaristía, la presencia real de Cristo entre nosotros, el pan de vida bajado del cielo. Cuando ayunamos en relación al alimento y privamos nuestro cuerpo del placer legítimo, el propósito es despertarnos al alimento de vida eterna, el alimento que trae vida al alma, no solamente al cuerpo, sino al alma. ¿Tenemos hambre de la Sagrada Eucaristía más que del alimento ordinario? Incluso cuando no estamos ayunando, cuando nuestros dolores de hambre llegan, y todos sabemos cómo se siente tener hambre, incluso un poquito, ¿en qué pensamos cuando llegan los dolores del hambre? Comida, alimento para llenar ese hambre, ir al refrigerador, prepararnos algo para comer. Esto no es algo malo. El alimento no es algo malo. Pero quizás la Cuaresma puede ser una oportunidad cuando lleguen esos dolores de hambre. No piensen en comida, en alimento ordinario primero. Piensen en la Eucaristía. Piensen en el alimento que
les da vida that al can alma, change your soul. el alimento que puede cambiarle el alma. Lent is an opportunity to La reawaken cuaresma our es una senses and oportunidad para submit them volver a to the despertar nuestros authority sentidos y of someterlos bajo Christ, la autoridad de not to Cristo, your own authority, no la autoridad de uno but Lord, mismo, I submit sino decir, everything, Señor, even those someto things that are todo, good, incluso aquellas cosas que son buenas, el drink, alimento, la bebida, social incluso media. I las submit redes it to sociales. you, Someto todo to your eso a ti, authority, a tu Jesus. autoridad, Jesús. The gospel points us El toward Evangelio good nos works señala and hacia las that obras corporales de He is always misericordia giving and como works of charity. limosna y obras de On the caridad. day of judgment, El día del Jesus juicio, will ask each one of Jesús us, ha de whom preguntar did a you cada uno de love? nosotros, ¿a quién amaste? In other words, En otras who palabras, did you put first in your ¿a life? quién pusiste primero en tu vida? When we love ourselves first, we push Cuando nos people amamos a who are nosotros different mismos out primero, to curb them, so to empujamos al speak. Señor Jesús y al prójimo a un Gospel lado. from Matthew El 25 Evangelio, según is San Mateo probably the 25, greatest and the toughest probablemente sea examination of el conscience in examen the de gospel. conciencia más grande y más It duro en el is the Evangelio. measure of how which we Es have la made medida Jesus Christ the King and de center cómo of hemos our hecho lives. a Jesucristo Period. Rey y centro de nuestras vidas. Do we Punto. submit everything in our life Sometemos todo en to the nuestras vidas lordship of bajo Christ? la autoridad Everything, de Jesucristo. Todo, everything in our lives. todo en nuestras vidas. I believe that we all want to hear those Creo que words of the todos queremos gospel, escuchar esas palabras del the Evangelio, mercifulness of Christ, la voz say to us compasiva at de the end Cristo of our diciéndonos lives al final de these nuestras words. vidas estas Come, palabras. you who are blessed by my Father, Vengan benditos de mi Padre, inherit the kingdom tomen prepared for posesión you del from reino the preparado para foundation ustedes of the desde la world. creación del mundo, For I was hungry and you porque gave me estuve food. hambriento y me dieron I de was comer, thirsty and you sediento gave me y me drink. dieron de beber, A stranger and you era welcomed me. forastero y me Naked hospedaron, and you clothed estuve me. desnudo y me Ill vistieron, and you cared for enfermo me. y me In visitaron, prison and you encarcelado visited y me. fueron a verme.